Muchas gracias. ¿Qué tal? Espero se encuentren todos excelente en esta tarde. Quería platicarles acerca de pues cómo permea las innovaciones dentro de nuestra sociedad, cómo han afectado, cómo han repercutido como tal en nuestra forma de pues, comportarnos a lo largo del tiempo. Es una pequeña revisión, digamos, un tanto histórica y filosófica acerca de qué es la innovación como tal en nuestra sociedad. Actualmente me encuentro colaborando en Nielsen IQ, que es una consultoría precisamente enfocada a la parte de consumo masivo y bueno, estoy en la parte de precio y en la parte de innovaciones. Entonces pues espero, dentro de lo que les vaya platicando del contexto histórico, pues llegamos a la parte actual que nos corresponde en esta pues transformación digital, que ya entraré un poquito más en el tema conforme avancemos. La agenda para el día de hoy sería hablar un poco de las innovaciones, cómo funcionan dentro de un paradigma y qué son las revoluciones como tal y cómo se involucran estas tres dentro de nuestra sociedad. Voy a hablarles de las revoluciones cognitivas, agrícola y científica, y en la segunda parte hablar de la transformación digital, cuestionarnos si esa transformación involucra también un cambio de pensamiento como lo han hecho revoluciones anteriores, y hacia dónde deberíamos dirigirnos dentro de estas nuevas herramientas y formas de pensamiento que estamos generando a lo largo de este siglo XXI. Como tal, pues una pregunta bastante sencilla, muy básica, que es preguntarnos qué es una innovación. Creo que muchos tenemos una idea, una pues forma general de verlo. Es un proceso pues de mejora, un proceso creativo, es un cambio sistemático, ya sea para un producto en la parte pues comercial, pero a la vez puede ser una mejora, una implementación dentro de un proceso, no sé, en un campo industrial. Entonces, ahora sí que tenemos bastantes connotaciones de qué es una innovación, pero pues también creo que es importante preguntarnos cómo es que innovamos, bajo qué patrones de pensamiento es que nosotros pues generamos estas nuevas ideas, estas nuevas formas de generar mejoras, que es al final de cuentas lo que consideramos que le da valor a una innovación, a diferencia, por ejemplo, de un invento o de un cambio común y corriente. Y creo que las últimas dos para mí son las más relevantes, que es donde quiero entrar un poquito más a detalle a lo largo de la presentación, que es por qué es que se innova en sí, qué es lo que nos motiva a generar estas mejoras y para qué innovamos. Y creo que es donde está la clave dentro de toda esta presentación, que es para qué lo hacemos. Si es simplemente para un bien comercial, dado se hace que una empresa quiera pues generar, no sé, un impacto dentro de su volumen de compra, o que quieran, dado caso, diferenciarse de los demás. Pero creo que a partir de esta pregunta, que es el para qué, podemos ahora sí que cuestionarnos o incluso reflexionar acerca de hacia dónde pues queremos dirigirnos como tal. Voy a la siguiente pregunta, en la siguiente diapositiva, que sería hablar un poquito de las innovaciones dentro de nuestra sociedad, dentro de los paradigmas que tenemos, y cómo se relaciona esta parte de paradigmas o estos cambios de paradigmas que se generan por innovaciones hacia revoluciones de pensamiento. Aquí les quiero platicar un poquito de un experimento que, si alguno ya lo conoce, pues me permita terminar de explicarlo. Pero les platico. Este experimento es The Five Monkey Experiment, el experimento de los 5 monos, que se realizó en el año de 1966 por un grupo de zoólogos, biólogos y psicólogos que querían, digamos, demostrar la parte conductual dentro de las especies y de por qué hacemos lo que hacemos y cómo repetimos estos patrones. Les platico rapidísimo el experimento como a mí me lo enseñaron. Digamos que en este experimento tienen a 5 monos dentro de un espacio cerrado, en el que se encuentra una escalera en medio y un racimo de plátanos por encima de la escalera.
los monos, al presentar estas necesidades fisiológicas que los humanos también tenemos, que es el hambre, al acercarse o al tratar de subir a la escalera, el resto de los monos dentro del cuadro recibían, se les empapaba de agua fría como castigo hacia el mono que estaba queriendo subir por el plátano. ¿Qué es lo que sucede? Pues los monos condicionados razonan que el que se acercaba, el acercamiento a la escalera es lo que les causaba este castigo, y dentro de su pequeña comunidad de 5 monos, pues cada vez que alguno se trataba de acercar, lo quitaban, digamos que lo empujaban, lo quitaban encima para que los demás no fueran castigados. Los monos aprendieron que este es como a partir del condicionamiento que sucedía este fenómeno, y después de un cierto tiempo dejaron de aplicarles el agua fría, el castigo, y fueron cambiando cada uno de estos monos, uno por uno. Cuando entraba un mono nuevo, al querer subirse por la escalera, los demás monos lo detenían, y por ende el mono aprendía que no tenía que subirse a la escalera. Un condicionamiento normal, ejemplificado como el perro de Pavlov, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya sin haber el castigo y cambiando los monos uno a uno, llegó un punto en que los 5 monos que se encontraban dentro del espacio no eran los 5 monos originales, nunca habían sido castigados, y aún así no se acercaban a la escalera a recibir su plátano. Entonces, digamos que aquí la reflexión de este experimento es por qué hacemos lo que hacemos. Si es algo que nos han inculcado, extrapolándolo a nuestra vida día a día, si es algo que nos han inculcado nuestros papás, nuestros profesores, en algún punto, la sociedad, entre comillas, de qué hacer y qué no hacer, y reflexionarnos, ahora sí, por qué no lo podemos hacer o por qué hacemos ciertas cosas como tal. Ahora, voy a terminar aquí el experimento, la plática del experimento, porque este experimento yo lo he visto en muchísimos lugares, desde publicaciones en LinkedIn, que es una plataforma excelente, hasta pláticas de TED Talks, etcétera, etcétera. Y poniéndome a investigar un poquito más acerca del experimento, sí fue realizado en 1966, pero irónicamente, este experimento nunca se realizó de la forma en que se lo estoy planteando. Incluso el planteamiento del experimento o los resultados, las conclusiones a las que se llegó, no tienen, digamos, una correlación con lo que les estoy diciendo ahorita. Y será, ok, entonces, ¿por qué me comentaste esto? Porque precisamente es repetir patrones sin cuestionarnos, estas historias, las que nos han hecho, pues básicamente, pues seguir esta línea de pensamiento que hoy en día nos sirve como una metáfora excelente, pero creo que es parte de podernos cuestionar de dónde es que aprendemos, cuáles son nuestras fuentes de información, para, pues ahora sí que reflexionar sobre la veracidad de estos hechos. Pero bueno, ahora sí que una pequeña metáfora que al final de cuentas, como metáfora o como fábula, está excelente. Pasa dentro de las escuelas, dentro de trabajos, por ejemplo, de cosas que se han repetido a lo largo de muchos años y nadie se cuestiona por qué cierta metodología se hace, pero pues como metáfora nos ayuda bastante a reflexionar. Pero también ya la parte irónica es pues incluso nosotros buscar esa veracidad dentro de las cosas que leemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la parte de las innovaciones y el paradigma de la revolución? Para mí, como lo percibo, es que un conjunto de innovaciones dentro de un paradigma nos hace cambiar ese mismo paradigma, que ahorita entraremos un poquito más a ese detalle, y ese cambio de paradigmas es lo que nos genera una revolución de pensamiento, como las que ejemplificaré en la siguiente diapositiva. Ahora, hablando un poquito de la revolución cognitiva, es una revolución lenta, pero de alto impacto. Ahora sí que para no entrar en mucho detalle, esta revolución teóricamente empieza a partir de que el Homo sapiens comienza a habitar el planeta y comienza a expandirse a lo largo de la Tierra. Hay quienes podrían argumentar incluso que esta revolución cognitiva empieza no 300,000 años antes de la era actual, sino hasta 3 millones, 6 millones antes, que es cuando comenzamos a ver estas primeras
cambios de manipulación en nuestro entorno, como las primeras herramientas o primeras armas. Pero precisamente es una revolución relativamente lenta, bastante influida por un impacto biológico dentro de nuestra especie, y que nos permitió manipular precisamente este entorno a nuestro favor. ¿Qué fueron las primeras como innovaciones que se generaron a lo largo de esta revolución, a lo largo de estos pues, casi 1 millón de años más o menos? Fue el desarrollo de un lenguaje capaz y no tan sofisticado como lo tenemos hoy en día, los primeros indicios socioculturales, las primeras comunidades como tal que tenían una percepción un poco más abstracta de lo que tenían el resto de las especies, como tanto un sentido de propiedad como una percepción del pasado. Al tener un lenguaje, los Homo sapiens sapiens comienzan a desarrollar esta idea de pues que existe algo más que el presente que ellos viven en ese momento, ¿no? Y comienza el desarrollo de las matemáticas. Incluso los primeros registros del lenguaje escrito en las cavernas es una cuestión que se interpreta, y es la parte importante, la interpretamos como el uso de las matemáticas para precisamente esta convivencia cultural dentro de la comunidad. Y bueno, les pongo una pequeña pregunta, que si el fuego es un invento o es un descubrimiento. Incluso estos 300 años antes de la era moderna se le considera a partir del uso del fuego. Y bueno, creo que muchos me podrán decir el fuego como tal pues, no se inventa, no se crea de un día para otro, es un descubrimiento, pero creo que incluso la parte importante de la pregunta, lo que podríamos rescatar de aquí es que el fuego como tal, si yo les preguntara en qué momento se descubre el fuego, pues ahora sí que no habría una fecha concisa de decir, es que fue en esta fecha, en este año fue la primera vez que un Homo sapiens vio fuego por primera vez. No pasa así. O sería en el momento en el que le pusieron el nombre al elemento por primera vez, o que lo distinguieron. Entonces creo que tanto como invento o descubrimiento no podríamos decir. Lo que sí podríamos decir es que fue estas innovaciones en la forma de manipular el fuego las que generaron este verdadero impacto a lo largo de esta revolución. Fue cómo manipularlo, estas técnicas o habilidades para tanto generarlo como para usarlo en diferentes ocasiones, ya sea para pues un uso amenazante, un uso para pues, generar calor en tiempo de frío, o incluso para cocinar nuestros propios alimentos. Pero bueno, un poquito de la revolución cognitiva. Ahora, hablando de la revolución agrícola, hay quien argumenta que esta fue la primera domesticación de nuestra especie, fue donde generamos las primeras civilizaciones, y esto genera un impacto gigantesco en nuestra forma de como sociedad. Ahora sí que creamos las primeras sociedades formales, el concepto de cultura y política comienza a permear dentro de nuestro comportamiento, y comienzan a existir estas, digamos, hay quien lo llamaría como un contrato social, pero pues leyes preestablecidas de comportamiento tanto para dentro de nuestra especie como las demás especies. Ahora, las invenciones se vuelven más sofisticadas, incluso tenemos la aparición del dinero físico como por primera vez, o representativo, y tenemos bastante permeado el pensamiento mágico religioso, que es con el que tratamos de interpretar pues nuestra naturaleza. Si yo les preguntara en este momento, ¿la agricultura sería un invento, sería un descubrimiento? Creo que sería bastante difícil de decir, porque fue un proceso. Incluso básicamente por ahí va esta cuestión de, pues capaz sí hay quien lo pudiera considerar o catalogar como una innovación, pero fue un cambio de paradigma, una revolución incluso, que generamos a partir de formas diferentes de manejar nuestro entorno. Y bueno, comienza a haber este comercio multirregional dentro de los diferentes canales de comercio, sobre todo entre el este de África y la India, que nos permitió convivir con comunidades o civilizaciones externas a nuestra comunidad núcleo. Ahora, estoy resumiendo un poquito las revoluciones. Realmente existen impactos que
que probablemente no estoy mencionando a lo largo de estas diapositivas, precisamente para pues abarcar un poquito más la parte de transformación digital, pero creo que es necesario contextualizar cómo es que nuestra forma de pensamiento ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de que teóricamente nuestra, pues se puede decir, especie surge 300.000 años antes de la era moderna. Cómo es que, siendo la misma especie, como teniendo pues unas cualidades genéticas prácticamente idénticas, nuestra forma de vivir hace 300.000 años como especie a la actualidad es muy diferente. Desde nuestra forma de percibir el tiempo hasta las cuestiones sociales y éticas que tenemos dentro de. Ahora, llegando un poco más a la era reciente, a la revolución científica, surge a partir de más o menos 1500 años de la era moderna. Y bueno, esta revolución creo que se distingue de las dos anteriores por una cuestión muy particular, que es dentro de tanto la revolución cognitiva como la agrícola, tenemos esta necesidad de innovación en función de la supervivencia de nuestra especie, la supervivencia de nuestra sociedad. Se hace, yo o un grupo de personas inventamos ciertos conocimientos, ciertas técnicas, ciertas herramientas que nos ayudan a comercializar mejor, a preparar alimentos, a cazar de una forma más eficiente, pero va siempre en función a nuestra supervivencia. Y en la revolución científica comienza a haber este cambio de pensamiento hacia una persecución de una realidad como objeto de estudio. Se hace esta revolución, va enfocada no solamente, ya no va hacia la supervivencia, dado que pues básicamente para este punto los Homo sapiens sapiens ya tenemos pues un control dentro de nuestras propias civilizaciones. Se hace, no tenemos este miedo recurrente a la muerte por alguna otra especie, por ejemplo. Y el enfoque va hacia la realidad como objeto de estudio, entender por qué la materia tiene ciertas propiedades, cómo es que interactúa tanto dentro de ella como con nosotros. Y tenemos también esta desmitificación de la historia. O sea, dejamos atrás un poco el pensamiento mágico religioso para enfocarnos a este pensamiento enfocado a la metodología y a la experimentación. Se hace dejar el solipsismo, dejar ciertas cuestiones de creencias para enfocarnos hacia las demostraciones experimentales, que es donde nace este pensamiento científico, que a su vez va irónicamente de la mano con el inicio del capitalismo. Se hace el imperialismo basado en el mercado y el Estado. Digamos, se formaliza como tal el capitalismo. Y tenemos las revoluciones industriales, que pongo entre comillas revoluciones, dado que pues, son como estas, yo lo llamaría más como un cambio de paradigma en estas revoluciones industriales, que se enfoca hacia la producción masiva, hacia el uso de las herramientas o técnicas descubiertas a lo largo de esta revolución científica en función de un mercado, en función de pues la prosperidad dentro del país que pues, produce estos recursos o estos productos finales. Y bueno, llegamos a la transformación digital, que a mi parecer nace a partir del nacimiento del Internet, alrededor de 1990. Incluso hay quien podría argumentar que desde la primera computadora como tal, que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos con Alan Turing, que comienza a haber este cambio, esta nueva forma de procesar información, a diferencia, por ejemplo, de la revolución científica, que se basa en información, en recopilación, ahora sí que de información natural. La digital también tiene un enfoque hacia, pues se puede decir, la información per se, lo que es la información. Por eso tenemos una evolución acelerada del almacenamiento de información, como pasamos de 60 años de tener un cuarto completo de, no sé,
12 metros cuadrados para guardar 1 megabyte o incluso hasta menos información, a hoy en día poder tener en la palma de nuestra mano no solamente el acceso o el almacenamiento para 1 terabyte, que es 1000 veces, alguien me podría corregir por ahí, 1000 o 10,000 veces más que lo que se guardaba en un cuarto hace 60 años, hasta tener pues un medio de hipercomunicación en la palma de nuestra mano, que sería nuestro teléfono celular, que no sé si alguno de ustedes me esté viendo o escuchando por ese medio. Tenemos el acceso pues a, no sabría decir en porcentaje, pero a una cantidad de información extremadamente elevada, a diferencia de 100 años atrás. Tenemos en nuestra palma de nuestra mano, por más poético que suene, es una realidad, en la palma de nuestra mano el acceso a la mayor cantidad de información posible encontrada por el ser humano. Ahora, ¿qué implica esto? Mi cuestionamiento es si esta transformación digital es solamente un cambio de paradigma como lo llegamos a ver en una revolución industrial, en las dos revoluciones que tuvimos en el siglo XIX, o si podríamos argumentar que esta transformación sí puede llegar a tener un cambio en nuestra forma de pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Se hace que pues hablar acerca un poquito del futuro que tenemos con estas nuevas herramientas, desde Internet of Things, que es el IoT, que aparece en este pequeño recuadro, bueno, aunque sí se llega a ver, del Machine Learning, cómo es que incluso nuestros propios algoritmos, nuestras propias, digamos, herramientas para trabajar, analizar información, incluso van aprendiendo a recopilar cada vez o a trabajar información cada vez más compleja, que va de la mano un poquito con la introducción de Artificial Intelligence, la inteligencia artificial, y hablar de pues, la globalización comercial, cómo es que hoy en día incluso, y bueno, los mercados digitales que van un poquito de la mano, cómo es que hoy en día tenemos incluso, pues para empezar, ciertas plataformas que nos permiten comprar algo a nivel global. Se hace un producto que, no sé, se genere en Rusia y puede llegar a la puerta de mi casa en menos de 72 horas, dependiendo de qué tanto dinero estoy dispuesto a invertirle. Ahora sí que esta es la parte, digamos, un poquito más, se puede decir, complicada, porque estoy hablando ahora sí que del futuro. No tengo ahora sí que la herramienta del libro para decirles qué es lo que pasó, sino incluso aquí es preguntarnos, incluso que se pregunten ustedes mismos tres cuestiones importantes, que es qué acciones deberíamos hacer para, primero, evitar un desastre climático. Creo que es de nuestra agenda para el siglo XXI, que es, tenemos herramientas hoy en día que hacen, mínimo con la información, cosas inimaginables hace 100 años. Entonces tenemos, pues digamos, ya tenemos las herramientas, ya tenemos, pues puede decir, las innovaciones a manera técnica de recursos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Qué acciones podemos hacer para evitar un desastre climático? Los voy a poner a reflexionar. El otro día me compré unos jeans en una, no quiero decir nombres, pero voy a decir una tienda en un mall. Me compré unos jeans, es una tienda internacional, es incluso de Estados Unidos, y algo relativamente triste mismo para mí es que ese par de jeans que yo compré a la vuelta de mi casa han recorrido más el mundo de lo que yo he hecho. Esos jeans probablemente fue el algodón viene de China, el tejido de ahí lo exportaron hacia la India para diseñar como tal el tipo de corte que va a tener el pantalón. De ahí lo llevaron a Italia para, en dado caso, ponerles un sello o un logo de calidad, por ejemplo. De Italia se lo trajeron a Estados Unidos hacia el almacén central de esta compañía, y de ahí lo importaron aquí a Ciudad de México. Se hace a lo largo del último año, esos pantalones recorrieron básicamente pues 4 continentes distintos,
¿Y qué es lo que implica esto? Para empezar, pues el uso de agua dentro de los pantalones. Digo, hablando de un ejemplo muy concreto, para no irme tanto a la parte, se puede decir, extrapolada. Estos pantalones ocupan cierta cantidad de litros de agua para hacerse, y además todo este recorrido que hicieron fue a través de diferentes medios de transporte, que implica un uso de pues ya sea gasolina, diésel, hidrocarburos de manera general, electricidad, etcétera, etcétera. Y pues al final de cuentas sí tiene un impacto climático. Entonces, ¿qué acciones debemos hacer para evitar un desastre climático? Ahora sí que va acorde a las necesidades de cada uno. Capaz sí reducir el consumo de ciertos artefactos que no tengamos necesidad, pero digamos que el problema es un poco más complejo de lo que planteo. Ahorita agarré un ejemplo para que me puedan seguir la magnitud de este tipo de acciones que podemos considerar un poco irrelevantes, un poco sin mayor repercusiones, pero entender toda la implicación que tiene detrás comprar un simple par de pantalones. Ahora, ¿qué decisiones podemos tomar para crear una sociedad más justa? Digamos que para mí la primera pregunta va en función a el beneficio a nivel mundo, a nivel tierra. La segunda va en función a nivel especie. Se hace, hoy en día incluso estamos viviendo uno de los momentos de mayor diferencia de igualdad económica, y este gap, esta brecha, se va haciendo tristemente cada vez un poco más grande. Ahora sí que argumentando, por ejemplo, en revoluciones anteriores, en épocas anteriores, donde el 90% de la población era pues ahora sí que vivía en pobreza, si no extrema, casi extrema, o incluso si teníamos esta cuestión de esclavitud, que incluso es una situación peor a la que tenemos hoy en día. Si hacemos este tipo de comparación, sí podremos argumentar que hoy en día estamos generando una sociedad más egalitaria, más igualada, pero creo que sería sesgado tomar este tipo de comparativas como muy puntuales, considerando que de los últimos 60 años para acá, a partir incluso de 1970, que termina este boom de bienestar de la Segunda Guerra Mundial, pues ya hemos ahora sí que visto estudios en el que sí existe pues cada vez más esta brecha. Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar para crear una sociedad más justa? Son preguntas ahora sí que les quiero hacer para que ustedes se cuestionen, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que podría hacer yo? Porque digamos que las oportunidades o las cosas que yo podría hacer son muy distintas a las que podría hacer una persona que vive en Brasil, por ejemplo, que vive en Estados Unidos o en Europa. Entonces, que estas preguntas van un poquito más a la manera personal. Y por último es qué preguntas me tengo que hacer para actuar y decidir de la mejor manera. Ahorita yo puse 2 ejemplos de las cuestiones que para mí son relevantes, que es qué podemos hacer para evitar un desastre climático y para crear una sociedad más justa. Pero capaz sí, para algunos de ustedes, estas no son las prioridades a seguir. Incluso podríamos argumentar un desastre climático, a pesar de que tenemos la evidencia, pero un desastre climático, un cambio climático, siempre ha existido en la historia de la Tierra. Digo, cabe aclarar que la historia del Homo sapiens sapiens, que les dije que es de 6 millones, a comparativo de los 4 billones más o menos que tiene la Tierra, es menos del 0.1%. Entonces, digamos, los cambios climáticos siempre han existido, por algo van alrededor de, 2 eras de hielo que ha tenido la Tierra, y ahora sí que es una cuestión inevitable. Solamente sería cuestión de alargarla. Aquí sería, para mí, las preguntas relevantes para mi persona, pero capaz si alguien me podría decir, es que para mí es más relevante qué podríamos hacer para aumentar el trabajo dentro de un país, dentro de una sociedad completa, o qué podríamos hacer para de ese trabajo que sea un trabajo más digno como tal para las personas. Y capaz es la prioridad que tienes tú como individuo, y está bien. Ahora sí que también es una cuestión de dialéctica, de conversación, de decir hacia dónde deberíamos enfocar estos esfuerzos, porque también si cada uno estamos jalando para un lugar distinto, pues es muy difícil llegar a un acuerdo, a llegar
ahora sí que a crear soluciones de valor, que es a través de estas innovaciones que lo podríamos hacer. Y bueno, regresando un poquito a la parte de transformación digital. Casi no hablé de mercados digitales, bueno, platiqué un poquito de estos monstruos de comunicación, tanto, no sé, un Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera, que nos permiten consumir o incluso, pues sí, comprar productos desde la comunidad de nuestro hogar, ¿no? Y hablar un poquito cómo ha influenciado también nuestra forma de vivir. También, ahora sí que, si hasta ahorita lo he dejado un poquito abierto sobre qué oportunidades tenemos para realizar como tal dentro de nuestra sociedad, no le he puesto, digamos, pies ni cabeza. Estoy hablando un poquito más a manera de filosófica, se podría decir, un poquito abierta, pero lo que yo les podría, digamos, argumentar que podríamos hacer, primero que nada va la cuestión de hablar de la mejor práctica y de la siguiente práctica. Ahorita mucho de lo que comenté es hablar de la mejor práctica. Se hace, digamos, hay quien podrá argumentar, no, es que el sistema es el que está mal y por ende debemos de reemplazarlo por otro, que desafortunadamente no hemos llegado a un acuerdo acerca de pues qué otro sistema podría reemplazar nuestro sistema actual, que es parte de este cambio de paradigma y de revolución. Ahí ya estaremos hablando de un cambio de revolución de pensamiento, a manera de nuestro día a día, porque digamos, ya vimos que una revolución puede llevar hasta 1.000.000 de años. Afortunadamente o desafortunadamente hoy en día las revoluciones son cada vez más aceleradas. Si se dan cuenta, la primera va desde 300.000 hasta 3 millones, que ni siquiera tenemos muy claro. La segunda es alrededor de 15 millones. El orden disminuye bastante. La tercera apenas lleva 500 años. Y ahorita yo estoy hablando de una nueva revolución que probablemente puede pasar de un lapso de una generación, de 50 años, y ya estar dentro de una revolución distinta. Entonces, hablar de lo que sería la mejor práctica suena siempre un poco utópico. Es que el deber ser es es que la sociedad sería mejor, si se practicara tal. Pero creo que ahorita lo que les puedo decir es enfocarnos en la siguiente práctica. Y esto estoy hablando mucho de la sociedad, también aplica para metodologías de trabajo. Al final de cuentas, es preguntarnos primero por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde me gustaría llegar, utópicamente, o idealmente, pero usualmente es muy difícil. Incluso les voy a poner el ejemplo como de hacer ejercicio. Los que han empezado a hacer ejercicio y nunca habían hecho en su vida, creo que van a entender un poquito de decir, es que me quiero ver de tal forma, es que quiero tener cierta salud, no me quiero estar preocupando porque se me vaya al aire cuando camino, lo que sea. Y lo vemos como una meta muy inalcanzable, pero siempre es una cuestión de, valga la redundancia, de práctica, de decir, capaz si de un día para otro no me voy a aventar un maratón, no voy a echar 10 kilómetros, pero si nunca he corrido, pues 1 kilómetro. ¿Sabes qué? El siguiente día o la siguiente semana me voy a echar 2 kilómetros y generar esta siguiente práctica, verlo como estos pequeños pasos, obviamente teniendo el ideal puesto, pero ver cuál es mi siguiente paso. Y creo que por ahí es donde podemos comenzar a generar este cambio real de transformación, de revolución digital hacia donde nosotros queremos. Y es la parte importante que me gustaría que se quedaran, como preguntarnos hacia dónde queremos ir, que es una pregunta que yo creo que me atormenta todas las noches, no, que me hago todos los días, que es tanto yo como persona, hacia dónde quiero ir, cuál es mi meta, pero también dentro de mi comunidad. Si mi comunidad es la escuela, si mi comunidad es el trabajo, son mis amigos, es mi ciudad, preguntarnos hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir hacia allá. Y esto pues teniendo el ideal y ahora sí que bajándolo, pies en la tierra y decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer hoy o qué es lo que puedo hacer esta semana que me va a orientar hacia ese lugar donde quiero ir, que es esta siguiente práctica? Y los 3 valores que a mí en lo personal me han ayudado mucho ahora sí que a plantearme estas cuestiones es
la curiosidad, ahora sí que buscar información, obviamente, como les comenté al inicio, de una fuente confiable, no solamente basarnos por un rumor, lo que llegué a ver en una cadena de WhatsApp o lo vi en un TikTok, sino verdaderamente cuestionarnos quién es el autor de esta nueva información que estoy recibiendo, cómo me sirve, la diversidad dentro de esa información, no solamente enfocarnos, se hace a decir hacia la especialidad. Es muy importante la especialidad, que es cómo nos manejamos hoy en día, que incluso creo que me faltó comentarlo un poquito. Digamos, es esta especialización la que nos ha apoyado o orientado a decir, a distribuir las responsabilidades dentro de una compañía, dentro de una escuela, etcétera, etcétera. Pero esta diversidad de información es la que nos va a ayudar a poder conectar puntos en diferentes cosas. Se hace capaz y lo voy a poner regresando un poquito a la revolución científica. Hubo un químico que se le ocurrió plantear la tabla periódica como unas octavas de piano, como en la música. Esta historia me fascina. A mí, en lo personal, me gusta mucho la música, soy ingeniero química, porque él hizo una asociación de dos cosas que al parecer no tenían mucho que ver, pero terminaron forjando lo que hoy en día lo conocemos como la tabla periódica. Incluso dentro de esta misma afirmación que él hizo, dentro de estos patrones que él vio, que es la parte importante, se dio cuenta que dentro de los elementos que se conocían en ese momento, incluso existían elementos que todavía no estaban descubiertos, pero incluso pudo dejar el espacio vacío para decir, ahí falta algo. Y eventualmente fueron descubriendo esos gaps, esos pequeños espacios que faltaban. Entonces, la especialización, importantísimo, pero sin descuidar esta diversidad de diferentes tópicos. Y bueno, al final, pues creo que la creatividad es la que nos ayuda precisamente a hacer estas conexiones dentro de estos temas diversos, dentro de diferentes áreas de estudio, que nos permita precisamente crear estas innovaciones que den valor tanto a una empresa, tanto a digamos, una empresa en la parte comercial, en la parte de producción, en la parte, pues, dentro de una sociedad, qué legislaciones podrían incluso ser de mejora para, no sé, ciertas formas de actuar que no se tenían hace 20 años y hoy sí, qué acciones nos permitan actuar, qué pensamientos nos permitan actuar de forma pues más instantánea y no esperarnos 10 años a ver si fue una buena idea o no, sino poderlo hacer incluso hoy en día. Más o menos eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Creo que ahí me faltaron algunos temas, pero creo que abarqué bastante tiempo. No sé cuánto tiempo tenga todavía para presentar, o si ya pasamos a la parte de preguntas. Tiene 50 minutos, ingeniero Manuel. Si gusta, puede abarcar algo o nos pasamos directamente a preguntas y respuestas, como usted lo requiera. Vale. Un último tema que creo que me faltó mencionar, sobre todo de esta parte de transformación digital, y como tal de lo que sería la innovación dentro de esta transformación. Creo que también yo, una vez sabiendo qué herramientas puedo usar, qué tipo de pensamiento puedo usar para crear innovaciones de valor, es precisamente también cuestionarnos dentro de las empresas o dentro de los mercados, si la innovación que estoy haciendo es únicamente para un beneficio comercial, un beneficio de valor, de ingreso económico, ahora sí que plenamente hablando de dinero, de supervivencia de la empresa, o si está generando de verdad un valor hacia la sociedad. Incluso por lo mismo de la cuestión del cambio climático, tenemos que ciertos tipos de empaquetado han cambiado. Incluso hoy en día, mínimo en Ciudad de México, no sé, en el resto del país, pues ya no existen las bolsas desechables como tal dentro del supermercado, precisamente como acción para evitar un desastre climático.
voy a hacer un paréntesis, irónicamente, estas bolsas, digo, para que estén conscientes, también están hechas de plástico, no están hechas de algodón, es polipropileno. La diferencia y el valor agregado incluso que podríamos decir es si duran más, al final de cuentas sí tiene un valor mínimo como siguiente práctica, como decir, ya pasamos de este patrón de uso a este otro, y creo que sí tiene un valor, pero pues creo que sí podríamos ir un poco más lejos. Hace unos 2-3 años había escuchado la propuesta, por ejemplo, de unas chicas, creo que para P&G, sobre cambiar, digamos, el uso de los botes, por ejemplo, de shampoo o de jabón, etcétera, de jabón líquido, y que fueran como dispensadores, como los que tiene un Burger King, un McDonald's para refresco, pero que fueran en el supermercado y que fueran para jabones, para shampoos, etcétera, etcétera, a manera de poder reciclar, más bien de reutilizar los botes que ya tenemos, que ya usamos en el día a día. Ahora, sí es una cuestión de plantearnos, estas máquinas que queremos producir para regular el uso de los botes, ¿qué tanto impacto también van a tener? Y creo que es donde podemos empezar a sopesar cuál es la siguiente práctica y cuál es la mejor práctica a realizar. No solamente actuar, se puede decir, sobre nuestros pies, sino pues ver el impacto real que va a tener a futuro. Y bueno, creo que ahora sí ya podría decir que abarqué el tema. Y muchísimas gracias por la atención. Ahora sí que podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero Manuel, por tan clara e interesante charla. Los puntos que abordó sin duda nos ayudarán a cuestionarnos sobre el presente y sobre todo sobre el futuro. Tenemos una pregunta de Said Gamiño. No sé si me confundí. Entonces, ¿la transformación digital y la evolución digital son lo mismo? Muchas gracias. Su charla ha sido muy interesante. Gracias. A manera simple, sí es lo mismo. La cuestión ahorita sería si la transformación sí implica una revolución como tal de nuestra forma de pensamiento, tanto personal como social. Entonces, sí estaremos hablando sobre lo mismo, solamente es la magnitud de esta transformación si es que llega a ser una revolución. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Eric López. ¿Qué papel tendrá la revolución digital como herramienta para alcanzar una sociedad más equitativa? Eric, excelente pregunta. Creo que mediante las herramientas que ya hemos podido desarrollar dentro de los últimos 30 años más o menos, ahí es donde tenemos esta oportunidad de llegar a eso que me comentas. Mediante, ahora sí que el uso de información y aplicarlo, o más bien usarlo para tomar acciones de peso dentro de nuestra comunidad, ya sea el alcance que tengamos, ya sea dentro de nuestro trabajo, ya sea dentro de nuestra comunidad estudiantil, o ya sea si alguien pues, dentro de una comunidad ya a manera de ciudad, etcétera, etcétera, pero es esta aplicación la que nos va a poder ayudar a llegar allá. No sé si quedó claro. La verdad es que es una pregunta relativamente difícil de contestar porque pues precisamente es ya dar este paso el que creo que nos ha, o dar estos pasitos los que nos van a ir orientando hacia dónde queremos llegar. Pero no es una cuestión tampoco de uno a uno, creo que sí es generar este diálogo, e incluso el medio por el que lo estamos haciendo precisamente es esta herramienta de comunicación para pues generar este pensamiento crítico y creativo en las personas y poder orientarnos hacia allá.
Perfecto. Tenemos otra pregunta de Erika Flores. ¿Tú cómo innovas concretamente tu proceso personal y tu enfoque de sustentabilidad? Bueno, creo que no sé si es pregunta, la verdad, así es como bien. No, sí, está bien. Innovar siempre es difícil. Digo, de manera práctica, te podría decir, creo que, pues, primero, generando este tipo de diálogo dentro de mis comunidades, que hablar del dicho al hecho es mucho estrecho, pero siempre en función de adquiriendo conocimiento nuevo y aplicándolo a las comunidades donde estoy. O sea, en mi trabajo, por ejemplo, ver nuevas formas de crear nuevas metodologías dentro del mismo y generar valor como tal, ¿no? Ya sea simplificando ciertos procesos que eran complicados o enfocándolos ahora sí que a una mejora para sus clientes o para los proveedores. Perfecto. Bueno, hasta el momento tenemos otra pregunta de Israel Hernández. ¿Qué consejos nos darías para dar el siguiente paso y así poder innovar en algo funcional para la sociedad, pero que no afecten ciertos aspectos ambientales? O sea, primer paso, digamos, ya debería ser como nuestro pasito de todos los días, es siempre continuar aprendiendo. Y creo que fue algo de las cosas que me fue dejando la carrera y los trabajos donde he estado, que es todos los días buscar nuevas formas de conocimiento y ahora sí que una vez teniendo una idea o generando esta idea, pues preguntarte incluso qué pasitos puedes hacer tú. Ahora sí que también va una cuestión muy individual. Digamos, no, los pasos que yo podría dar, en dado caso, no van a ser los mismos que tú o alguien más dentro de nuestra conferencia, sino creo que el único que podríamos tener en común es todos los días recopilar nueva información para dar estos siguientes pasos. Ahora sí que es el que podría decir tenemos más en común, pero sí va mucho la manera personal de qué tanto impacto puedes generar tú dentro de tu propio círculo. Perfecto, tenemos una última pregunta de Pedro sobre la responsabilidad de la innovación que hace reflexión. ¿Dirías que en este punto de la historia nos toca ser más activos como individuos emprendedores? A diferencia de la etapa de la Guerra Fría, cuando los gobiernos eran los responsables de la innovación en función de sus intereses. Ok, excelente pregunta. No sé si en la parte de emprendedurismo sería por ahí la solución. Y digo, estaría excelente que fuera por ahí. Es un poco complicado ese aspecto, dado que mínimo los indicadores que tenemos a nivel México de emprendedurismo no son los más óptimos, pero sí va mucho de la mano a decir ser participante activo. Y eso sí tienes un punto muy importante. Es decir, capaz si yo no puedo generar una innovación, crear el hilo negro, ¿no? De un día para otro, pero tener esta participación activa sí es algo que podemos hacer, a diferencia de otras revoluciones, precisamente como tú dices, que capaz si no hemos tenido el poder como sociedad o no hemos tenido el conocimiento para aportar y poder redirigir hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces sí es esta participación activa, pero ahora sí que el medio por donde seamos activos creo que sí es muy, muy personal. Perfecto, ingeniero Manuel. Bueno, pues eso sería todo en preguntas y respuestas, y muchas gracias a las personas que participaron al mandar su pregunta. Le cederé la palabra a la doctora Rocío de la Torre, quien es secretaria del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM.
Arely, muchas gracias a todos por sus preguntas. Retomando la pregunta de Israel Hernández, que comentaba que si podemos hacer algo en función de la sociedad para que no afecte este aspecto ambiental, a veces resulta un poco complicado si quisieras identificar que la innovación puede o no afectar al medio ambiente, pero estás beneficiando a la sociedad o viceversa. Actualmente algo que se está gestando es lo que se conoce como la pentahélice. Anteriormente, a lo mejor ustedes lo escucharon, era la triple hélice, donde se buscaba precisamente que el conocimiento generado en la academia fuera apoyado por el gobierno y de la mano con la industria. Posteriormente, lo que se está haciendo es que esta triple hélice también vaya encaminada a un beneficio social y de la mano o sin el deterioro del medio ambiente. Entonces, mediante este tipo de mecanismos se está buscando precisamente lo que tú comentas, identificar que lo que nosotros estamos gestando o innovando tenga un beneficio social y no perjudique al medio ambiente. Ahora, algo muy importante, y lo comentó Manuel a lo largo de su plática, muchas veces cuando hablamos de innovación, y lo mencionó en la primera diapositiva, pues bueno, muchas veces creemos que el tener una idea, eso ya es innovar. Tú no estás innovando si eso no llega a la sociedad y tiene un beneficio. También lo comentó Manuel en la generación de valor. Tú puedes tener las mejores ideas, pero si esas ideas no las concretas y estás generando valor para algo o para alguien, no estás innovando. Entonces sí es importante que tengamos pues muy clara esta parte, ¿no? O sea, ir desde la idea o el invento, lo comentaste Manuel, bueno, la agricultura, el fuego, pues sí han sido procesos, ¿no? Pero al final del día, pues obtienes un beneficio. Y cuando comentan también, en el caso de la pregunta de Pedro Huitzil, de la etapa de la Guerra Fría, pues bueno, podríamos tomar o ir más atrás en la historia, ¿no? Si alguien se reconoce como el innovador por excelencia, más allá de Tomás Alva Edison, es Leonardo da Vinci. Él es el innovador por excelencia y que hasta la fecha hemos tenido un impacto con todos sus desarrollos, ¿no? Realmente se vio un beneficio de todo lo que él estuvo desarrollando, y no solo en la parte, digamos, científica o tecnológica, ¿no? Sino también en las artes. Entonces, sí, es un paso un poco complicado a veces dar el salto a ser emprendedor. Es una gran responsabilidad, pero creo que algo muy importante y que nos deja también esta plática es la responsabilidad. O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo como innovador o como emprendedor? Va más allá de generar una riqueza o estar queriendo tener una propia empresa. Yo creo que si lo que nos motiva es generar valor para algo, para alguien, pues vamos a ir pues encontrando el camino de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si con esto queda un poquito también más claro, redondeamos un poquito la plática. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, doy el cierre. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero químico Manuel de Jesús Ibarra Lu por su ponencia Irreversibilidad y Responsabilidad en la Innovación, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 19 de mayo del 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel. Nos vemos la siguiente semana. Buena tarde a todos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.